nombre es Mónica. Hace unos años, mi vida dio un giro que nunca pude haber anticipado. Lo que parecía ser una inocente etapa de la infancia de mi hijo, Santiago, se convirtió en una pesadilla que desafió mi comprensión de la realidad y, finalmente, cambió nuestras vidas para siempre. Todo comenzó cuando Santiago cumplió 5 años. Santiago siempre había sido un niño sensible y un poco introvertido, pero también muy creativo. Solía inventar historias y personajes con una imaginación que me maravillaba. Por eso, no me sorprendió demasiado cuando empezó a hablarme de su nuevo amigo imaginario. «Mamá, él se llama Bruno», me dijo un día mientras jugaba en su habitación. No le di mayor importancia en ese momento. Recordé que cuando era niña también tenía amigos imaginarios, así que me pareció normal. Incluso me hizo gracia verlo hablar con alguien invisible, inventando conversaciones y situaciones fantásticas. Sin embargo, con el tiempo, la presencia de Bruno comenzó a inquietarme. Bruno parecía saber cosas que Santiago, a su corta edad, no debería conocer. A veces, Santiago mencionaba lugares y nombres que nunca había oído antes. Bruno me contó sobre un lugar donde siempre es de noche, me decía, o Bruno me enseñó a decir palabras en un idioma raro. Mi curiosidad se convirtió en preocupación cuando esos juegos empezaron a afectar su comportamiento. Santiago empezó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando en medio de la noche, sudando y con los ojos desorbitados. Cada vez que le preguntaba qué había soñado, su respuesta era la misma. Bruno me llevó a un lugar oscuro, mamá. Había cosas malas ahí. Tratamos de llevar una vida normal, pero esos episodios nocturnos se volvieron más frecuentes y perturbadores. Mi esposo, Carlos, y yo decidimos que era momento de buscar ayuda profesional. Llevamos a Santiago a un psicólogo infantil, quien nos aseguró que los amigos imaginarios eran comunes y que sus pesadillas probablemente desaparecerían con el tiempo. Pero no fue así. Una noche, mientras preparaba la cena, escuché a Santiago hablar en su habitación. Era una voz baja, como un susurro. Me acerqué silenciosamente a la puerta entreabierta y escuché algo que me heló la sangre. Santiago no estaba solo. Había otra voz, un murmullo oscuro y gutural que le respondía. Abrí la puerta de golpe, pero no había nadie más allí. Santiago me miró con una expresión extraña, mezcla de confusión y miedo. ¿Con quién hablabas, Santiago?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Con Bruno, mamá. Él me estaba contando un secreto. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, Carlos y yo discutimos lo que había sucedido. Decidimos vigilar a Santiago más de cerca y limitar sus interacciones con Bruno. Intentamos distraerlo con otros juegos y actividades, pero nada funcionó. Santiago seguía hablando de Bruno, cada vez más obsesionado con su amigo imaginario. Un día, mientras limpiaba su habitación, encontré unos dibujos que me hicieron temblar. Eran escenas de oscuridad y terror, criaturas extrañas y sombras acechando. En todos los dibujos, Santiago estaba de la mano de una figura alta y sin rostro. Sabía que era Bruno. Llevé los dibujos al psicólogo, quien parecía tan alarmado como yo. Nos sugirió que cambiáramos de ambiente, que tal vez un nuevo entorno podría ayudar a Santiago a superar su obsesión. Decidimos pasar unos días en una cabaña en el bosque, lejos de la casa y de todo lo que pudiera estar alimentando las fantasías de Santiago. Al principio, todo parecía mejorar. Santiago disfrutaba corriendo entre los árboles y explorando el bosque. No mencionó a Bruno ni una sola vez en 2 días. Comencé a creer que tal vez el psicólogo tenía razón y que solo necesitábamos alejarnos de nuestra rutina. La tercera noche, sin embargo, todo cambió. Me desperté en medio de la noche por un ruido extraño. Parecía un susurro, pero más profundo, como un gruñido lejano. Me levanté y fui a la habitación de Santiago, esperando encontrarlo dormido. Pero no estaba allí. Carlos, Santiago no está en su cama, le susurré, tratando de no sonar desesperada. Nos pusimos nuestras batas y salimos al frío de la noche. La luna llena iluminaba el bosque, creando sombras inquietantes. Llamamos a Santiago, pero no hubo respuesta.
Entonces escuché su voz, muy lejana, casi como un eco. Bruno, espera. Mamá y papá no quieren que vaya contigo. Seguimos el sonido de su voz hasta un claro en el bosque. Allí, parado junto a un árbol enorme, estaba Santiago. Frente a él había una figura alta y oscura. No pude distinguir su rostro, pero la sombra que proyectaba era inmensa y aterradora. Santiago, ven aquí. Grité, corriendo hacia él. La figura oscura se volvió hacia nosotros. Sentí un frío penetrante y una sensación de maldad pura. Santiago parecía hipnotizado, incapaz de moverse. Carlos llegó primero y lo tomó en brazos, alejándolo de la figura. No pueden llevárselo, dijo una voz profunda, resonando en nuestras cabezas. Corrimos de regreso a la cabaña sin mirar atrás. Una vez adentro, cerramos todas las puertas y ventanas, tratando de protegernos de algo que ni siquiera podíamos entender. Santiago lloraba, abrazado a Carlos, mientras yo intentaba calmarlo. Esa noche, ninguno de nosotros durmió. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas y regresamos a la ciudad. Santiago estaba pálido y callado, como si una parte de él hubiera quedado en ese bosque. Volvimos a llevar a Santiago al psicólogo, quien parecía más preocupado que nunca. Nos recomendó un especialista en fenómenos paranormales, algo que hubiera rechazado de inmediato en otras circunstancias. Pero estábamos desesperados. El especialista, una mujer llamada Adriana, nos escuchó pacientemente y luego sugirió una sesión en nuestra casa. Sentí una mezcla de escepticismo y esperanza mientras la dejábamos recorrer nuestro hogar, realizando rituales y murmurando oraciones en un idioma antiguo. Hay una presencia aquí, nos dijo finalmente. Algo oscuro y poderoso. Necesitamos hacer un exorcismo. La idea me aterrorizó, pero no veía otra opción. Santiago estaba cada vez más retraído y pálido. Sus ojos, que solían brillar con curiosidad infantil, ahora parecían apagados. El día del exorcismo, Adriana nos instruyó a seguir sus órdenes al pie de la letra. Preparó la casa con velas y símbolos extraños, creando un círculo de protección alrededor de Santiago. Comenzó a recitar oraciones y a rociar agua bendita. Santiago empezó a retorcerse y a gritar, una voz profunda y gutural saliendo de su pequeña boca. La voz de Bruno. Él es mío. Gritó, y las luces de la casa parpadearon. Adriana no se detuvo. Continuó con sus oraciones, firme y decidida. Sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. Santiago seguía gritando, su cuerpo sacudido por convulsiones. Finalmente, con un último grito desgarrador, se desplomó en el suelo, inconsciente. Lo llevamos al hospital, temiendo por su vida. Los médicos no pudieron encontrar ninguna explicación para su estado, pero tras unas horas, Santiago despertó. Sus ojos estaban claros de nuevo, y cuando me miró, supe que Bruno se había ido. La vida volvió a la normalidad lentamente. Santiago dejó de hablar de Bruno y sus pesadillas cesaron. Pero la experiencia nos dejó marcados. Nos mudamos a otra ciudad, tratando de dejar atrás esos recuerdos oscuros. Santiago creció, recuperando su alegría y curiosidad. Sin embargo, a veces, en las noches silenciosas, siento una presencia. Un susurro apenas audible en la oscuridad, recordándome que hay cosas que nunca podremos entender completamente. Y aunque Bruno ya no esté con nosotros, sé que el mundo es un lugar más oscuro y aterrador de lo que jamás imaginé. Así concluye mi relato. Una historia de terror y supervivencia que nos enseñó que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que el amor de una madre puede enfrentar incluso a las entidades más oscuras del universo. El niño del patio trasero. El peso del pasado se cierne sobre nosotros de maneras que nunca podríamos imaginar. Hay cosas que acechan en la oscuridad, esperando pacientemente su momento para desvelarse ante nuestros ojos incrédulos. Esta es la historia de Arturo, una narración que comenzó con el simple acto de mudarnos a una nueva casa por razones de trabajo. Nunca podríamos haber anticipado los horrores que se escondían detrás de sus paredes.
Cuando mi esposa y yo decidimos mudarnos a esa casa, lo hicimos con la esperanza de un nuevo comienzo. Ángel, nuestro pequeño hijo, estaba emocionado por la idea de tener su propio patio trasero para jugar y yo estaba ansioso por la perspectiva de un espacio más grande donde poder trabajar desde casa. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que encontraríamos en esa casa. Desde el momento en que pusimos un pie dentro de la propiedad, algo parecía estar fuera de lugar. Una sensación de opresión se aferraba al aire, como si estuviéramos siendo observados por ojos invisibles desde el momento en que cruzamos el umbral. Pero atribuí eso a los nervios de mudarnos a un lugar nuevo, y traté de ignorar la sensación perturbadora que se aferraba a mí. Fue cuando Ángel empezó a hablar de su nuevo amigo que las cosas empezaron a tornarse extrañas. Su nombre era Lucas, según él, un niño de su edad con el que jugaba en el patio trasero. Al principio, pensamos que era simplemente su imaginación trabajando en exceso, como suelen hacer los niños de su edad. Pero cuanto más tiempo pasaba, más detalles nos contaba sobre su amigo imaginario, detalles que no podía haber inventado por sí mismo. Lucas, según Ángel, llevaba la misma ropa todos los días, un par de pantalones cortos desgastados y una camiseta azul. Tenía el cabello castaño claro y ojos azules brillantes que parecían destellar incluso en la oscuridad. Pero lo que más me preocupaba era la manera en que Ángel hablaba de Lucas, como si fuera una presencia real en lugar de un simple producto de su imaginación. Mi esposa intentó tranquilizarme, diciéndome que era perfectamente normal que los niños tuvieran amigos imaginarios, pero algo en lo más profundo de mi ser no podía dejar de sentirse inquieto por todo el asunto. No podía sacudir la sensación de que había algo más en juego, algo oscuro y siniestro que se escondía bajo la superficie de esa aparentemente inocente amistad. Fue durante una de esas noches inquietantes, cuando escuché los susurros en la oscuridad y los suspiros que parecían flotar desde las sombras, que decidí investigar más a fondo. Me aventuré al patio trasero, donde Ángel pasaba la mayor parte de su tiempo jugando con su amigo imaginario, y me encontré con algo que heló la sangre en mis venas. Allí, entre las sombras del jardín, descubrí una pequeña cruz de madera clavada en el suelo, apenas visible bajo la luz de la luna. Y al lado de la cruz, había una placa de metal oxidada con un nombre grabado en ella, Lucas García, 2007 a 2013. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras la horrible verdad se abría paso en mi mente. Lucas no era un amigo imaginario de Ángel. Era algo mucho más oscuro y siniestro. Era el espíritu de un niño que había sido asesinado y enterrado en nuestro propio patio trasero. No supe cómo reaccionar ante esa revelación. Por un lado, quería proteger a mi hijo de la verdad espantosa que se escondía tras su supuesto amigo imaginario. Pero por otro lado, sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Debía enfrentar la oscuridad que acechaba en nuestro hogar, aunque eso significara arriesgar todo lo que amaba. Decidí investigar más a fondo la historia de Lucas García, y lo que descubrí me heló la sangre en las venas. Había sido un niño de 6 años que había desaparecido misteriosamente en nuestra área en 2013. Su cuerpo nunca fue encontrado, y el caso había sido archivado como no resuelto. Pero ahora, estaba claro que su alma todavía deambulaba por esta tierra, buscando justicia por el crimen atroz que le habían infligido. Con el corazón lleno de determinación, decidí buscar respuestas sobre lo que le había sucedido a Lucas. Me sumergí en los archivos de noticias antiguas y hablé con vecinos del vecindario que habían vivido aquí durante años. Lo que descubrí fue más aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Resultó que Lucas había sido secuestrado por un hombre que vivía en nuestra propia calle. Un hombre que, según los informes policiales, había sido visto merodeando por el vecindario en los días previos a la desaparición de Lucas. Pero nunca hubo pruebas suficientes para incriminarlo y el caso eventualmente se enfrió, dejando a la familia de Lucas sin respuestas y sin cierre. Con el corazón lleno de furia y determinación, decidí enfrentar al hombre que había arrebatado la vida de Lucas. Fui a la policía con toda la información que había recopilado, exigiendo que se reabriera el caso y se hiciera justicia para el pobre niño que había sido víctima de un acto tan atroz. Pero cuando la policía llegó a la casa del hombre, encontraron que ya no estaba allí. Había huido en medio de la noche, dejando atrás solo un rastro de destrucción y desesperación.
Y mientras los agentes registraban la casa en busca de pistas sobre su paradero, descubrieron algo que los dejó horrorizados. En el sótano de la casa, enterrado bajo una capa de tierra y escombros, encontraron el cuerpo de Lucas García. Había sido asesinado brutalmente y enterrado en el lugar donde ahora se alzaba nuestra casa. El hombre que había cometido este acto monstruoso había vivido entre nosotros durante años, ocultando su terrible secreto bajo una fachada de normalidad. El horror de esa revelación me dejó sin aliento. Habíamos estado viviendo sobre el lugar donde un niño inocente había perdido la vida de la manera más horrible posible. Y su espíritu, en busca de justicia, había encontrado refugio en la inocencia de mi hijo, convirtiéndose en su amigo imaginario. Con el caso reabierto y la verdad finalmente revelada, el hombre responsable del asesinato de Lucas fue capturado y llevado ante la justicia. Pero aunque se hizo justicia para el pequeño Lucas, el mal que había infectado nuestra casa no desapareció tan fácilmente. La maldición de la casa. Mi nombre es Carlos, y lo que estoy a punto de relatar no es una simple historia de terror sacada de la imaginación de algún escritor. Es una experiencia real, una pesadilla vivida que aún me atormenta cada noche. Es una advertencia para todos aquellos que creen que lo sobrenatural es solo un mito. Ojalá pudiera decir que es un producto de mi mente, pero no es así. Este es el relato de cómo mi hijo Mario tuvo un amigo imaginario que resultó ser un demonio. Todo comenzó cuando nos mudamos a una casa antigua en las afueras de la ciudad. La casa estaba en venta a un precio increíblemente bajo, algo que debería haber despertado nuestras sospechas desde el principio, pero estábamos tan emocionados con la idea de tener nuestro propio hogar que no investigamos mucho. El lugar era enorme, con un amplio jardín y muchas habitaciones, perfecto para nuestra pequeña familia. Desde el primer día, la casa tenía un aire extraño, una atmósfera pesada que parecía impregnarse en cada rincón. Los vecinos eran pocos y distantes, y rara vez veíamos a alguien en las cercanías. La casa había estado vacía por varios años, según nos dijeron, ya que los antiguos propietarios se habían mudado repentinamente sin dejar rastro. La primera semana transcurrió sin incidentes. Mario, mi hijo de 6 años, parecía encantado con su nueva habitación y pasaba horas jugando solo, riendo y conversando con lo que asumimos eran sus juguetes. Mi esposa, Ana, y yo estábamos ocupados desempacando y organizando todo, felices de haber encontrado un lugar tan bonito. Fue a la segunda semana cuando las cosas empezaron a cambiar. Mario comenzó a hablar sobre su nuevo amigo, alguien a quien llamó Tony. Al principio no le dimos importancia, pensando que era un amigo imaginario, algo común en los niños de su edad. Sin embargo, pronto notamos que Mario se volvía cada vez más reservado y asustado. Una noche, mientras lo acostaba, Mario me dijo algo que me dejó helado. «Tony no quiere que te quedes en mi habitación, papá», dijo en un susurro. «Dice que es nuestro espacio». Intenté tranquilizarlo, diciéndole que Tony no era real y que no había nada de qué preocuparse, pero la expresión de miedo en sus ojos me dejó inquieto. Las semanas siguientes fueron un torbellino de eventos inexplicables. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas y una sensación constante de ser observado. Mario empezó a tener pesadillas horribles, despertándose en medio de la noche gritando y llorando, diciendo que Tony le susurraba cosas aterradoras. Una noche, mientras dormíamos, escuchamos un fuerte estruendo proveniente de la habitación de Mario. Corrí escaleras arriba y lo encontré temblando de miedo, con la mirada fija en un rincón oscuro de la habitación. «Tony está enojado, papá», dijo con voz quebrada. «Dice que la casa es suya». Decidimos buscar ayuda. Llamamos a un sacerdote para que bendijera la casa, pero después de la bendición, los fenómenos solo empeoraron. Mario comenzó a mostrar signos de posesión, con cambios bruscos de comportamiento y una fuerza inexplicable para un niño de su edad. Un día, lo encontré hablando en un idioma que no reconocía, sus ojos completamente negros, sin rastro de las pupilas. Desesperados, acudimos a un experto en lo paranormal. Nos dijo que la casa estaba infestada por un demonio que había tomado a Mario como su objetivo.
Según él, el demonio se había disfrazado como amigo imaginario para ganarse la confianza de nuestro hijo y, eventualmente, poseerlo completamente. El experto realizó un exorcismo, pero Mario empeoró. Su cuerpo se retorcía de formas antinaturales y su voz se transformaba en un gutural gruñido que no parecía humano. Las paredes de la casa se agrietaron y se escucharon gritos y lamentos provenientes de las sombras. Finalmente, nos dimos cuenta de que debíamos dejar la casa. Empacamos nuestras pertenencias y nos fuimos tan rápido como pudimos, pero el daño ya estaba hecho. Mario nunca volvió a ser el mismo. A pesar de los esfuerzos de varios terapeutas y sacerdotes, su mente estaba rota. Pasaba sus días en silencio, mirando fijamente a un punto invisible, murmurando el nombre de Tony de vez en cuando. Nos mudamos a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de aquella casa maldita, pero el terror nos siguió. Pesadillas, sombras que se movían en la oscuridad y una constante sensación de que algo nos observaba. Ana y yo nos distanciamos, incapaces de soportar el dolor y el miedo que había consumido nuestras vidas. Ahora, cada noche, escucho los susurros de Tony en mis sueños, recordándome que nunca podremos escapar realmente de él. La casa puede haber quedado atrás, pero su maldición sigue con nosotros. Y lo más aterrador de todo es saber que Mario, mi querido hijo, nunca podrá ser liberado del demonio que una vez fue su amigo imaginario. Si alguna vez encuentran una casa a un precio demasiado bueno para ser verdad, por favor, piensen en mi historia. A veces, lo barato sale muy caro, y el precio que pagamos puede ser mucho más alto de lo que jamás hubiéramos imaginado. La sombra de Lilith. Mi nombre es Samantha. Soy madre soltera de una preciosa hija llamada Karen. Nuestra vida estaba marcada por el constante viajar debido a mi trabajo. Cada ciudad era un nuevo hogar temporal, cada lugar una nueva oportunidad para adaptarnos y hacer amigos. Pero nunca imaginé que uno de esos amigos sería nuestra perdición. Llegamos a una pequeña casa cerca de un lago, en un tranquilo pueblo donde el tiempo parecía detenido. Karen, con su inocencia infantil, pronto encontró algo que capturó su atención, un amigo imaginario. Al principio, no le di mucha importancia. Después de todo, ¿qué niño no tiene amigos imaginarios? Pero este no era un amigo cualquiera. Karen hablaba de él con una familiaridad que me inquietaba. Decía que se llamaba Lilith, una niña de su edad que vivía en el bosque cercano. Me esforzaba por no dejar que mi mente jugara con la idea de lo que realmente podría ser. Pero entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder. Por las noches, escuchaba susurros en la habitación de Karen, risas infantiles que no pertenecían a mi hija. Cuando entraba, Karen siempre estaba sola, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Mi instinto maternal me decía que algo no estaba bien, pero cada vez que intentaba hablar con Karen sobre Lilith, ella se cerraba en sí misma. Ella es mi amiga, mamá. No entiendes, repetía una y otra vez. Una noche, mientras preparaba la cena, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Un frío penetrante llenó la habitación, como si el mismo infierno se hubiera desatado en nuestra casa. Corrí hacia la habitación de Karen, y lo que vi me dejó sin aliento. Ella estaba parada frente al espejo, con una sonrisa retorcida en el rostro. Pero lo que me horrorizó fueron sus ojos. No eran los de mi dulce hija, sino los de un ser que no pertenecía a este mundo. Sus pupilas se dilataron hasta llenar completamente el iris, brillando con un fuego sobrenatural. Lilith está aquí, mamá, susurró con una voz que no era la suya. Ella quiere jugar. Mis manos temblaban mientras intentaba tomar a Karen en mis brazos. Pero ella se resistía, como si estuviera siendo controlada por una fuerza invisible. La habitación se llenó de sombras danzantes, y en medio de ellas, pude ver la figura de una niña, pero no era la imagen tierna que mi mente había imaginado. Esta criatura estaba envuelta en oscuridad, con ojos que reflejaban el abismo mismo. Karen, cariño, no debes jugar con ella, supliqué, luchando contra el pánico que amenazaba con consumirme. Pero ya era demasiado tarde. La presencia de Lilith se hizo más fuerte, envolviéndonos en su aura maligna. Karen comenzó a reír,
un sonido que cortaba como cuchillas afiladas. Mis lágrimas se mezclaban con el miedo mientras luchaba por liberar a mi hija de ese abrazo oscuro. Fue entonces cuando lo entendí. Lilith no era un amigo imaginario. Era un demonio, un ser que se alimentaba del alma de mi hija. Y yo, como madre, había permitido que se colara en nuestras vidas sin siquiera darme cuenta del peligro que representaba. Desesperada, tomé a Karen en mis brazos y corrí fuera de la casa, lejos de esa presencia maligna que amenazaba con consumirnos. Pero Lilith no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Con cada paso que dábamos, sentía su presencia acechándonos, como una sombra que se aferraba a nuestros talones. Finalmente, llegamos al lago, el único lugar donde aún podía sentir algo de esperanza. Con el corazón en la garganta, me adentré en las aguas heladas, sosteniendo a Karen con fuerza mientras las lágrimas se mezclaban con el agua que nos rodeaba. «Por favor, déjanos en paz», murmuré, suplicando al universo que nos protegiera de esa oscuridad implacable. Pero Lilith no tenía intención de dejarnos ir. Su risa resonaba en mi mente, llenándome de un terror indescriptible. Entonces, en un último acto de desesperación, me sumergí completamente en el agua, llevando a Karen conmigo. El frío era paralizante, pero sabía que era nuestra única esperanza de escapar de Lilith. Con cada bocanada de aire que se escapaba de mis pulmones, sentía como si estuviéramos dejando atrás esa presencia maligna que había invadido nuestras vidas. Cuando finalmente emergimos a la superficie, el sol estaba saliendo en el horizonte, disipando las sombras de la noche. Miré a mi alrededor, esperando encontrar alguna señal de Lilith, pero solo encontré la tranquilidad del lago en calma. Mi hija y yo nos abrazamos con fuerza, sintiendo el calor del sol en nuestras mejillas. Habíamos sobrevivido a la oscuridad que amenazaba con devorarnos, pero sabía que nunca olvidaría la lección que aprendimos esa noche. Porque, aunque Lilith pudiera haber sido derrotada esa vez, siempre estaría acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para reclamar lo que consideraba suyo. Y como madre, haría todo lo que estuviera en mi poder para proteger a mi hija de ese mal indescriptible que acechaba en lo profundo de la noche. Esa fue la noche en que conocí el verdadero significado del miedo, la noche en que descubrí que el mal puede tomar muchas formas, incluso la de un inocente amigo imaginario. Y aunque la oscuridad pueda acechar en cada esquina, siempre habrá una luz que nos guíe a través de las sombras, una luz que nunca dejaré que se apague mientras mi corazón siga latiendo. Vacaciones en el lago. Mi nombre es Mariano. Recuerdo las vacaciones de verano con mi familia en una cabaña cerca del lago con una mezcla de nostalgia y terror. Aquel lugar, con su serenidad engañosa y sus aguas oscuras, cambió nuestras vidas para siempre. Todo comenzó inocentemente. Después de un año de trabajo agotador, mi esposa Clara y yo decidimos que necesitábamos un respiro. Encontramos una cabaña pintoresca a la orilla de un lago, lo que parecía el lugar perfecto para relajarnos y disfrutar con nuestro hijo, Mateo, de 5 años. La primera semana fue idílica. Nos levantábamos temprano, disfrutábamos de desayunos al aire libre y nadábamos en el lago. Mateo se la pasaba corriendo por los alrededores, explorando el bosque cercano y chapoteando en la orilla bajo nuestra atenta mirada. Era un niño alegre y curioso, siempre dispuesto a inventar juegos y aventuras. El amigo imaginario. Fue en la segunda semana cuando Mateo comenzó a hablar de su nuevo amigo. Clara y yo lo tomamos como algo normal. A esa edad, muchos niños tienen amigos imaginarios. Pero había algo inquietante en la manera en que Mateo hablaba de él. «Papá, mi amigo Tomás quiere jugar conmigo en el lago», me dijo un día mientras estábamos en la orilla. «¿Quién es Tomás, hijo?», le pregunté, sonriendo. «Es un niño que vive aquí». Me contó que su casa está bajo el agua. Me reí suavemente, pensando que Mateo estaba dejando volar su imaginación. Sin embargo, su expresión era seria, demasiado seria para un niño de su edad. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena, Mateo y yo nos quedamos un poco más en el lago. Jugábamos a lanzar piedras para hacerlas rebotar en la superficie. Mateo se reía, pero de vez en cuando miraba hacia un punto específico en el agua,
como si viera algo que yo no podía percibir. Tomás quiere que venga con él a su casa, me dijo de repente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí una incomodidad que no podía explicar. Ya es hora de volver a la cabaña, Mateo, le dije, intentando mantener la calma. Pero Mateo insistió, y su tono se volvió más urgente. Papá, por favor. Tomás dice que quiere mostrármelo. Tuve que alzarlo en brazos y llevármelo casi a la fuerza. A medida que nos alejábamos del lago, sentí como si una sombra invisible nos siguiera, un frío inexplicable en el aire cálido de la tarde. Esa noche, le conté a Clara sobre Tomás. Ella también se mostró preocupada, pero trató de racionalizar la situación. Es normal que los niños inventen amigos, Mariano. Tal vez está solitario y busca a alguien con quien jugar. No podía sacudirme la sensación de que había algo más. Algo que Mateo no nos estaba contando. Esa noche, me despertaron los gritos de Mateo. Corrí a su habitación y lo encontré sudando, con los ojos desorbitados. Tomás está en el lago, papá. Quiere que me vaya con él. Dice que está solo y tiene frío. Lo abracé con fuerza, intentando calmarlo. Mientras lo acunaba, miré hacia la ventana y, por un momento, me pareció ver una figura borrosa junto al agua. Parpadeé y ya no estaba. Investigando el pasado. Decidí investigar un poco sobre el área y su historia. Pregunté a algunos vecinos y comerciantes del pueblo cercano. Lo que descubrí me dejó helado. Hace muchos años, un niño llamado Tomás había desaparecido cerca del lago. Sus padres, devastados por la pérdida, contaban que el niño había sido atraído por algo o alguien al agua y nunca volvió a salir. Su cuerpo jamás fue encontrado. Volví a la cabaña con esta información, sin saber cómo decírselo a Clara. Decidí mantenerlo en secreto por el momento, no quería alarmarla más de lo necesario. Mateo seguía insistiendo en que Tomás quería que jugara con él en el agua. Empezó a pasar más tiempo solo en la orilla, hablando en voz baja, como si estuviera teniendo largas conversaciones con su amigo invisible. Cada vez que intentábamos alejarlo del lago, se ponía irritable y lloraba desconsoladamente. Una tarde, mientras Clara estaba ocupada en la cocina, me acerqué al lago para traer a Mateo de vuelta. Lo encontré parado en el agua hasta las rodillas, mirando fijamente a un punto en el lago. Mateo, sal de ahí ahora mismo, le ordené. Tomás dice que su casa está allí abajo, papá. Que está solo y necesita un amigo. Lo saqué del agua, pero mientras lo hacía, sentí una resistencia, como si algo invisible intentara retenerlo. La sensación de frío era tan intensa que me hizo temblar. Las cosas se pusieron peores rápidamente. Mateo comenzó a tener fiebre y a hablar en sueños. Decía cosas incoherentes, pero siempre mencionaba a Tomás y al lago. Clara y yo estábamos aterrorizados, sin saber qué hacer. Una noche, me despertó un ruido. Miré hacia la cama de Mateo y lo encontré vacío. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia el lago con Clara detrás de mí. Lo vimos en la orilla, avanzando lentamente hacia el agua. Clara gritó su nombre, pero no respondió. Corrí lo más rápido que pude y lo alcancé justo cuando estaba a punto de sumergirse. Mateo. Grité, agarrándolo con todas mis fuerzas. Sentí un tirón, como si algo intentara arrancarlo de mis brazos. Pero no lo solté. Clara me ayudó a sacarlo del agua. Estaba inconsciente y helado. Esa noche, nos quedamos despiertos vigilando a Mateo. Decidimos que lo llevaríamos a un hospital al amanecer y abandonaríamos la cabaña de inmediato. Poco antes del amanecer, Mateo despertó. Nos miró con ojos vidriosos y dijo: Tomás dice que quiere quedarse con él. Que no lo dejemos solo. Entonces, su cuerpo se relajó y, por un momento, pensé que había muerto. Pero solo estaba dormido. Un sueño profundo y tranquilo. Al amanecer, hicimos las maletas y nos fuimos. No miramos atrás. Mateo no volvió a mencionar a Tomás ni al lago. La fiebre desapareció y, poco a poco, recuperó su alegría. Pero Clara y yo sabíamos que algo había sucedido,
algo que nunca podríamos entender completamente. Ahora, años después, cuando miro a Mateo jugar felizmente, no puedo evitar pensar en ese verano. En el lago. En Tomás. A veces, en noches silenciosas, aún puedo escuchar el eco lejano de una risa infantil y un escalofrío recorre mi cuerpo. Nunca volvimos a ese lugar. Nunca más nos acercamos a ese lago. Pero la sombra de ese amigo imaginario siempre estará con nosotros, recordándonos que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Cosas que se esconden en las profundidades, esperando. La cabaña maldita. Mi nombre es María, y aún hoy, después de tanto tiempo, no puedo borrar de mi mente lo que ocurrió en aquella cabaña maldita. Todo comenzó durante unas vacaciones familiares en las que decidimos escapar de la ciudad y refugiarnos en la tranquilidad del bosque. Pero lo que encontramos en aquel lugar antiguo y desolado estaba muy lejos de ser una escapada tranquila. Mi esposo y yo llevamos a nuestro hijo Rodrigo, un niño lleno de energía y curiosidad, a una cabaña perdida entre los árboles. Al principio, el lugar parecía pintoresco y acogedor, pero a medida que nos adentrábamos en él, una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. Había algo en el aire, un aura de oscuridad y desasosiego que se aferraba a cada rincón de aquel lugar. Rodrigo, emocionado por la aventura, comenzó a explorar la cabaña y sus alrededores con una mezcla de asombro y curiosidad. Sin embargo, pronto comenzó a hablar de un amigo imaginario que había encontrado en el bosque. Lo llamaba Daniel, y según él, era un niño de su misma edad que vivía en la cabaña abandonada desde hacía mucho tiempo. Al principio, pensé que se trataba de la imaginación de un niño, una forma de hacer frente al aburrimiento de las vacaciones. Pero a medida que pasaban los días, empecé a notar un cambio en el comportamiento de Rodrigo. Hablaba cada vez más con Daniel, pasaba horas en el bosque jugando con él, como si fuera su compañero inseparable. Intenté hablar con mi esposo sobre mis preocupaciones, pero él restó importancia al asunto, atribuyéndolo a la creatividad de nuestro hijo. Sin embargo, yo sabía que había algo más oscuro en aquella relación, algo que no podía ignorar. Las noches en la cabaña eran las peores. Escuchábamos susurros en las paredes, pasos que no pertenecían a ninguno de nosotros. Mi esposo intentaba tranquilizarme, pero yo sentía que algo nos observaba desde la oscuridad, algo que no podía ver pero que estaba ahí, acechando en las sombras. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí una presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera posado sobre mí. Abrí los ojos y vi a Rodrigo de pie al lado de mi cama, con una expresión vacía en el rostro. «Mamá, Daniel quiere que vayas al bosque con nosotros», murmuró, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me levantaba de la cama y seguía a mi hijo hacia el bosque. La luz de la luna se filtraba entre las ramas retorcidas, iluminando el camino hacia la oscuridad. Allí, entre las sombras, vi a Daniel, de pie junto a un árbol centenario, con una sonrisa en el rostro que enviaba escalofríos por mi espalda. Intenté convencer a Rodrigo de que regresara a la cabaña, de que Daniel no era real, pero él se negaba a escucharme. Estaba bajo el hechizo de aquel niño misterioso, como si estuviera hipnotizado por su presencia. Con el paso de los días, la presencia de Daniel se hizo más fuerte. Rodrigo pasaba cada vez más tiempo con él, hablando en voz baja y compartiendo secretos que yo no podía entender. Me sentía impotente, atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Una noche, mientras todos dormíamos, fui despertada por los gritos de Rodrigo. Corrí hacia su habitación y lo encontré temblando de miedo, señalando hacia la ventana abierta. Allí, en la oscuridad, vi los ojos brillantes de Daniel, llenos de un odio frío y despiadado. Decidimos abandonar la cabaña al día siguiente, huir de aquel lugar maldito que había robado la paz de nuestra familia. Pero Daniel no nos dejaría partir tan fácilmente. Durante nuestra última noche allí, mientras empacábamos nuestras cosas, sentimos una presencia oscura acechando en cada sombra, susurros que se convertían en gritos enloquecedores. Al amanecer, cuando finalmente salimos de la cabaña, miré hacia atrás y vi a Daniel, parado en el umbral, con una sonrisa torcida en el rostro.
Sabía entonces que aquel espectro maldito nos seguiría allá donde fuéramos, una sombra eterna que había marcado nuestras vidas para siempre. Desde entonces, no he podido olvidar aquellos días de horror en la cabaña maldita. El recuerdo de Daniel, con su mirada vacía y susurros siniestros, sigue atormentándome en cada sueño, recordándome que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, esperando en las sombras para reclamar nuestras almas. Las sombras. Mi nombre es Marisa, y mi vida cambió de forma inimaginable cuando mi hija Carla comenzó a hablar de su amigo imaginario. Al principio, como cualquier madre, no le di mucha importancia. Pensé que era solo una fase típica de la infancia, una manera de que Carla expresara su creatividad. Pero pronto descubriría lo equivocada que estaba. Carla siempre fue una niña tranquila y reservada. Pasaba horas jugando sola en su habitación, perdida en su mundo de fantasía. Nunca me preocupé demasiado por eso. Después de todo, ¿qué madre no se siente aliviada al ver a su hijo entretenido y contento? Fue hace unos meses cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Carla empezó a hablar de su amigo imaginario con más frecuencia, como si estuviera siempre presente. Decía que se llamaba Azazel, un nombre que me helaba la sangre cada vez que lo escuchaba. Le pregunté a Carla de dónde había sacado ese nombre, pero ella solo respondía con una sonrisa enigmática y decía que Azazel se lo había dicho. Al principio, intenté no preocuparme demasiado por ello. Pensé que era solo una fase pasajera, algo que pronto olvidaría. Pero entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder en nuestra casa. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin motivo aparente, ruidos inexplicables en las horas más silenciosas de la noche. Intenté convencerme de que eran solo coincidencias, que mi mente estaba jugándome malas pasadas debido al estrés o la falta de sueño. Pero cada vez se volvían más frecuentes y más aterradoras. Empecé a sentir una presencia oscura acechando en las sombras, como si algo maligno estuviera observándonos desde el otro lado. Entonces, un día, encontré a Carla hablando sola en su habitación. No era algo inusual, pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. ¿Por qué no juegas conmigo, mamá?, preguntó, con una sonrisa siniestra en su rostro. ¿Con quién estás hablando, cariño?, le pregunté, con un nudo en la garganta. Con Azazel, respondió ella, señalando hacia un rincón oscuro de la habitación. Me acerqué lentamente, temiendo lo peor. Pero cuando miré hacia donde señalaba Carla, no vi nada más que sombras. Carla, cariño, no hay nadie ahí, dije, tratando de mantener la calma. Tu amigo imaginario no es real. Pero Carla simplemente rió, una risa que no era propia de una niña de su edad. Una risa que me helaba la sangre y me hacía temblar de miedo. Azazel está aquí, mamá, dijo ella, con una mirada vacía en los ojos. Y quiere jugar. A partir de ese momento, supe que algo terrible había entrado en nuestras vidas. Algo maligno y poderoso, algo que no podía ver pero que podía sentir en lo más profundo de mi ser. Intenté buscar ayuda, consultar a expertos en lo paranormal, pero nadie parecía tomarme en serio. Todos creían que era solo la imaginación de una niña pequeña, una madre preocupada por nada. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Azazel no era un simple amigo imaginario, sino algo mucho más oscuro y peligroso. Algo que había venido a nuestra casa para sembrar el caos y la destrucción. Las semanas pasaron, y la presencia de Azazel se hizo más y más evidente. Cosas comenzaron a desaparecer misteriosamente, objetos que encontraba en lugares extraños y en momentos aún más extraños. Y cada noche, mientras intentaba dormir, sentía su presencia acechando en las sombras, susurros siniestros que me susurraban al oído promesas de dolor y sufrimiento. Intenté proteger a Carla, mantenerla a salvo de la influencia maligna de Azazel. Pero era como luchar contra una fuerza imparable, como tratar de contener un vendaval con las manos desnudas. Entonces, una noche, mientras dormíamos, Azazel finalmente se reveló en toda su oscuridad y malevolencia. Me desperté sobresaltada por un ruido ensordecedor, el sonido de vidrio rompiéndose y muebles siendo destrozados. Corrí hacia la habitación de Carla, temiendo lo peor.
Y lo que vi allí me heló la sangre y me llenó de un terror indescriptible. Carla estaba en el centro de la habitación, rodeada por una luz tenue y pulsante. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, su rostro retorcido en una mueca de dolor y éxtasis. Y a su lado, de pie en las sombras, estaba Azazel, una figura oscura y retorcida que emanaba una presencia maligna y aterradora. Intenté acercarme a Carla, liberarla del agarre de Azazel, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible me empujó hacia atrás, impidiéndome acercarme más. «Déjala en paz», grité, con lágrimas en los ojos. «Llévame a mí en su lugar». Pero Azazel simplemente rió, una risa fría y cruel que helaba mi sangre y me llenaba de un terror indescriptible. «Demasiado tarde, Marisa», dijo él, con una voz que resonaba en las profundidades de mi alma. «Tu hija ya me pertenece. Y ahora, tú también». Y con eso, desapareció en las sombras, llevándose a Carla consigo. Grité su nombre, suplicando que me devolviera a mi hija, pero no hubo respuesta. Solo el silencio frío y vacío de la noche. Desde entonces, he vivido atormentada por el recuerdo de aquella noche. Por la sensación de haber perdido a mi hija para siempre, de haber sido impotente ante el poder sobrenatural de Azazel. Ahora, mientras escribo estas palabras, sé que mi tiempo está llegando a su fin. Sé que Azazel vendrá por mí, para llevarme al mismo destino oscuro y tenebroso que le espera a Carla. Pero mientras aún tenga aliento en mi cuerpo, continuaré luchando. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.